Otro aspecto importante a considerar son las implicaciones de la Trinidad. En relación con el sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz, muchos cristianos sostienen que la salvación del pecador radica en la muerte de Cristo en la cruz, ya que literalmente la Biblia establece un principio, a saber que la paga del pecado es muerte, según Romanos 6:23. Pero alabado sea el nombre de Dios, que envió a su Hijo unigénito para que a través de su muerte nosotros podamos obtener la salvación. Esta verdad es presentada claramente en Isaías 53, donde nos dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, cortado fue de la tierra de los vivientes. Y dispúsose con los impíos su sepultura, y puso su vida en expiación por el pecado. Derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los perversos, habiendo él llevado el pecado de muchos. Isaías 53, 2, 12. Hermosos versículos, hermoso sacrificio. Sin embargo, muchos no han valorado el daño, el efecto perjudicial que la doctrina de la Trinidad ha causado a las verdades contenidas en los pasajes que acabamos de leer, al punto de literalmente anular el plan de salvación. Como un paréntesis, queremos señalar que las fuentes que citamos en relación a estos temas tratan en lo más humanamente posible apegarse a voces autorizadas, cuyas ideas son publicadas en órganos divulgativos muy representativos de la Iglesia del Séptimo Día. Ahora vamos a leer lo que nos comenta el teólogo adventista Jerry Moon, que nos dice: la deidad de Cristo no murió, pero sufrió algo mucho peor, el rompimiento de la Trinidad. Aunque la deidad de Cristo no podía perecer, ésta sufrió la infinitamente terrible experiencia de ser separada del Padre, con el cual él había sido hasta este entonces eternamente uno. En esta cita, Jeremy nos presenta la posición clásica del Cristo trinitario, la perspectiva adventista. Esta está caracterizada por la existencia de un ser que fue enviado del cielo para redención de nuestra. Él es enviado como si fuera el Hijo de Dios, y este ser tiene la particularidad de no poder morir. En resumen, no solo Dios envía a su Hijo como dice las Escrituras, sino que este Hijo no puede cumplir con su misión de ofrecer su vida en expiación por el pecado. Resalta el hecho de que estas ideas son contrarias a lo que dice la Biblia con relación a la misión de Cristo, a saber, puso su vida en expiación por el pecado, derramó su vida hasta la muerte. Para ampliar y explicar de manera breve los comentarios del Dr. Moon, vamos a citar a otro teólogo adventista que comparte las mismas creencias trinitarias. Él es el Dr. Henspertar, quien ha sido profesor de teología en la Sierra College, director del Departamento de Teología Sistemática en el Seventh Day Adventist Theological Seminary en Michigan y profesor de teología en Loma Linda University. De su libro El hombre, quien es Dios, del capítulo 4 leemos lo siguiente: nuestro Señor se despojó no de su naturaleza divina, pues esto era imposible, pero de las glorias, las prerrogativas de la deidad. La posición enfática de sí mismo en el griego señala a la humillación de nuestro Señor como impuesta voluntariamente. El despojamiento de sí mismo presupone su previa plenitud de la deidad. Él se quedó con esto, sin embargo, se mantuvo como si se hubiera vaciado. Estas declaraciones crean un grave conflicto.
planteando cuestionamientos serios. ¿Cómo se obra la redención de una raza caída? ¿Será que se nos redime o nos redime el sacrificio de un Cristo casi muerto? Este es un punto de vital importancia que requiere de la más seria reflexión y estudio por parte de cada creyente de la Biblia. La posición de la Biblia es bastante clara y tajante. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Aquel que está vivo es el mismo que estuvo muerto. Aquel que es el primero y el último título de su divinidad, es el mismo que declara que murió. Palabras del mismo Cristo, el Señor. Notamos que en estas declaraciones bíblicas no hay medias tintas, ni tampoco hay un casi muerto dentro de los pasajes. Murió experimentando la muerte para nuestra salvación. Punto. Otra posición bíblica nos dice, pero vemos coronado de gloria y de honra por el padecimiento de muerte a aquel Jesús que es hecho un poco menor que los ángeles, para que, por gracia de Dios, probara la muerte por todos. Este pasaje nos da la siguiente pista importante de lo que venimos hablando. En Hebreos 2:9 se nos dice que aquel que experimentó la muerte por todos fue hecho menor que los ángeles, con el fin, con el propósito de que en esta condición mortal pudiese gustar la muerte por todos nosotros y de esta manera obrar la redención. Quedando claro dentro del pasaje que el momento del cual habla Pablo revela a Cristo como un ser mortal con limitaciones humanas, como cualquier otro hijo de Adán. Antes de citar las palabras de Pablo en Filipenses que confirman el anterior comentario, conviene hacer un énfasis en valorar las palabras de Cristo, las cuales son inequívocas y tajantes, y no debemos de quitarles ni ponerles, sino de aceptarlas tal cual fueron dadas. Su humillación queda claramente ejemplificada en Filipenses 2, 5 al 8, donde nos dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Lo que acabamos de leer está en un manifiesto contraste con el sacrificio de un Cristo que podríamos llamar el Cristo trinitario. Todo esto con el fin de diferenciar ambas posiciones y enmarcarlo en las referencias del teólogo Jerry Moon, donde ese Cristo trinitario no puede morir. Por ende, no llena las exigencias o requerimientos bíblicos, los cuales demandan exigencias particulares para hacer efectivo el plan de salvación. ¿Y esto por qué? Porque la paga del pecado es muerte, porque aquel que fue enviado del cielo a la tierra es el que tenía que morir, mientras que el Cristo trinitario, en su condición de ser inmortal, no puede morir, que a diferencia del Cristo bíblico, el cual se despoja haciéndose siervo, según Pablo, está en esa condición humana, pueda morir en la cruz con el fin de salvarnos. Este camino de humillación y de muerte es lo que le da valor al sacrificio de Cristo. El valor salvífico del sacrificio de Cristo en la cruz radica, reside, se encuentra en su origen divino, porque siendo Cristo Hijo del Todopoderoso,
posee un valor infinito para redimir la raza caída. Lamentablemente, muchos sinceros creyentes desconocen e ignoran que la enseñanza de la Trinidad conspira en su esencia contra las verdades puras del Evangelio. Ignoran que todas estas ideas son agresivamente antagónicas al plan de salvación. Otro autor adventista que pretende justificar el gran problema que crea este concepto trinitario con la esencia del plan de salvación es Edwin Gain. Él escribió en su tesis de maestría lo siguiente: el rompimiento de la misteriosa relación divina entre el Padre y el Hijo involucró sufrimiento más grande que la muerte. Sufrimiento que todo el cielo conoce haber sido una abundante provisión para la culpabilidad de una raza perdida. ¿Qué hombre tendrá la temeridad de demandar la muerte de la deidad inmortal por el precio infinito ya pagado por la redención de la humanidad? Existe un paralelismo entre esta declaración en relación con el espíritu temerario y desafiante que mostró Caín. Sabemos que Caín expresó que su ofrenda era mejor que la demandada por Dios, la muerte del cordero. Para poder entender esta declaración en su totalidad, debemos entender en esencia lo que es la cristología trinitaria. Para muchos, la cristología trinitaria establece que en la persona de Jesús coexistía un Cristo humano y un Cristo divino al mismo tiempo. En otras palabras, que en el Hijo de Dios coexistía una deidad inmortal junto con una parte humana. Por ello, el teólogo adventista Edwin Gain, como buen trinitario que es, reconoce fehacientemente el hecho de que el sacrificio de esa parte humana no fue suficiente para lograr la expiación de la raza caída. Él plantea una posible solución ante tal dificultad, proponiendo lo siguiente: sustituir la muerte expiatoria de Cristo como fuente de nuestra salvación por algo que él denomina, y cito textualmente, un sufrimiento más grande que la muerte, es, a saber, lo experimentado por la parte divina al ser separada de la Trinidad. Según Edwin Gain, este sufrimiento más grande que la muerte es más que suficiente para pagar la culpabilidad de una raza caída. Sin embargo, mostramos abundante evidencia bíblica que rechaza estas ideas. La palabra de Dios declara: porque la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. Y sabemos que el pensamiento de Pablo sentaba ideas hacia la muerte expiatoria de Cristo. Y este texto no dice que la paga del pecado es la separación de una Trinidad. Este texto se relaciona con Isaías, que nos dice: puso su vida en expiación por el pecado. Isaías 52:12. Cristo pagó con su vida el precio para redimirnos del pecado. Además, leímos que Cristo se hizo hombre con la finalidad de poder probar la muerte por todos nosotros, según Hebreos 2:9, Filipenses 2:5 al 8. No encontramos en la Biblia un solo pasaje que exprese la idea: el rompimiento de la Trinidad obró el perdón de los pecados. Cabe resaltar que la posición trinitaria se ve obligada a proponer que es por medio de la separación de la Trinidad que el pecador obtiene el perdón de sus pecados. Y que esto del perdón de los pecados no se realiza por medio de la muerte expiatoria de Cristo. ¿Saben por qué? ¿Por qué esto es así? Es porque el Cristo trinitario no puede morir y por lo tanto no puede gustar de la muerte por todos nosotros como lo demandan las Escrituras. En otras palabras, el Cristo trinitario no puede otorgar la salvación que la Biblia enfáticamente establece. Dicha salvación solo se obtiene por medio de la muerte vicaria de Cristo. En el material de escuela sabática de octubre a diciembre del 2008,
preparado por el presidente del Instituto Bíblico Adventista, Ángel Manuel Rodríguez, él hace una mención directa en relación a este tema. El verdadero castigo que Dios pagó por nuestros pecados fue la separación de los poderes divinos. En resumen, mediante el sacrificio de Cristo, la deidad estaba aceptando la responsabilidad de los pecados del mundo y más aún, estaba sufriendo las consecuencias de estos pecados. Podría ser que la deidad que no puede morir sintió de una manera singular, mediante la separación temporaria de los poderes divinos, la plena intensidad de la muerte eterna de la raza caída, mediante la exclusión temporaria del Hijo de la unidad con ella. El plan de salvación, la expiación separó a la Trinidad, pero solo momentáneamente. Esta experiencia de dolor extremo dentro de la deidad ocurrió solo una vez y nunca más sucederá. Ese es el costo de nuestra salvación. No cabe duda que lo que acabamos de leer viene a confirmar de manera inequívoca la posición teológica de los trinitarios, la cual está caracterizada por enfatizar que mediante la separación temporaria de los poderes divinos se hace posible la salvación del hombre. No queda ninguna duda que el doctor Rodríguez resulta ser más explícito en la idea expuesta por el pastor Edwin Gay, y que estas ideas constituyen parte fundamental del sistema teológico adventista, al grado de estar incluido en materiales de escuela sabática que son distribuidos mundialmente por los miembros o a los miembros de la iglesia. Lo que nos habla que prácticamente esta enseñanza está diseminada por todas las esferas de este sistema religioso. Tal vez mi hermano, mi hermana que me escuchas hoy día, estarás pensando que este tema no tiene nada que ver contigo. Pero déjame decirte que sí tiene todo que ver contigo, porque atañe la salvación de tu alma. Por consiguiente, no podemos mantener una posición pasiva o neutra ante toda esta realidad. Esta es una situación bastante grave. Esta es una situación muy seria que demanda ponerse del lado de la verdad aunque se desplomen los cielos, o ponernos del lado de la apostasía trinitaria. Lo que acabamos de comentar es un tema de vital importancia para todo creyente. No es un tema de carácter trivial y no deberíamos cometer el mismo error de Caín, quien ofreció a Dios lo que él no había pedido, muy a pesar de que algunos consideren que dan una mejor ofrenda que la que Dios demandó o demanda. Muchos sin saber han rendido pleitesía, adoración, alabanza a un Dios trinitario. Y lo triste es que este Dios no puede salvarlos. ¿Y saben por qué? Porque solo ofrece el sacrificio de un Cristo espurio, que nada puede llenar o cumplir con los requisitos salvíficos que demanda la palabra de Dios. Y de la misma manera que en el caso de Caín, Dios rechaza esta ofrenda. Reflexionemos. Dios no le va a revelar a Moisés y a sus santos profetas un sistema de sacrificio basado en ritos, el cual lo da por medio de la revelación directa con el propósito de revelar que la paga del pecado demandaba la muerte de un cordero, esto como figura de aquel cordero que vendría para quitar el pecado del mundo, Juan 1:29, para que de pronto, súbitamente, de manera inusitada, sin ningún tipo de revelación y en abierta negación a la revelación dada por los apóstoles, se instaure un nuevo sistema de salvación basado en el sufrimiento que se experimenta producto de la separación de la Trinidad. Por ello, nuestro énfasis debe ser dirigido a lo que la Biblia declara por medio del profeta Isaías. Con todo eso, Jehová
quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Este pasaje bíblico destaca la función del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, poniendo su vida en expiación por el pecado, en contraposición, como vemos, con la doctrina de la Trinidad, que establece quitar el pecado del mundo por medio de o mediante el rompimiento temporal de una Trinidad. Quisiera ahora llamar la atención a lo que lleva esta concepción de la doctrina de la Trinidad bajo esta premisa, que se obra el perdón de los pecados por medio del rompimiento de la unidad trinitaria, la cual reconoce que Jesucristo durante su vida en la tierra no podía morir, siendo este distinto al Cristo de las Escrituras, el cual, según las Escrituras, siendo en forma de Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2, 5 al 8. Es digno de resaltar que el Cristo trinitario no puede morir, tomando en cuenta lo que nos muestra el libro del doctor Haspertad. Esto es porque el Cristo trinitario no se despoja, sino que se mantuvo como si se hubiera vaciado. En resumen, el Cristo trinitario no podía morir, continuando o manteniéndose como deidad. Bajo esta condición es obvio que este Cristo no puede morir. Sin embargo, en lugar de esto, la deidad de este Cristo trinitario sufrió la infinitamente terrible experiencia de ser separada del Padre. Pero hermanos, ¿cuál es la razón? ¿Por qué ocurrió esta separación? Para dar respuesta, veamos las palabras del pastor Edwin Gain, que nos dice: Elena White escribió del intenso sufrimiento de Cristo en vista de la separación de su Padre como resultado de que el pecado humano fue puesto sobre él. La separación de Cristo del Padre envolvía la separación de Dios absoluto de Dios absoluto. Involucró el rompimiento temporal de la misteriosa unidad que es Dios. Para explicar con detalles, ilustraremos de manera siguiente. Partimos con la idea de la declaración anterior que expresa que la separación de este Dios trino es producida porque el pecado de la humanidad fue puesto sobre uno de sus miembros, Dios el Hijo. Conjugando esto con la declaración del Dr. Moon, que nos comenta: la deidad de Cristo no murió, sino que sufrió la infinitamente terrible experiencia de ser separada del Padre. ¿Por qué ocurrió esta separación? Es como resultado que el pecado humano fue puesto sobre él. Pero la colocación de los pecados en el Cristo trinitario, donde coexiste una parte humana y una parte divina, es obvio que es sobre esa parte divina que es puesta los pecados. Y como resultado final queda la inmortalización de los pecados de la humanidad. En contraste, tenemos al Cristo bíblico, como dice la palabra de Dios, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse,
sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Estas ideas que mencionamos de la inmortalización de los pecados es solo una pequeña muestra de las implicaciones dañinas, perniciosas y antibíblicas que la concepción de la Trinidad causa en el plan de salvación, el cual fue revelado por las Escrituras. Y lo más peligroso es que muchos cristianos ignoran de estas realidades y persisten en sostener esta doctrina de hombre en un acto desafiante a lo que Dios ha revelado para la salvación del pecador. Hemos querido mostrar algo muy interesante y es algo que es parte del estudio de este estudio en manera sencilla. No hemos puesto ninguna música de fondo ni ningún apelativo a tus emociones. Es el peso de la evidencia bíblica donde solo hemos tratado de mostrar estas dos posiciones para contrastarlas. ¿De qué lado te pondrás? ¿Te animarás a estudiar este tema y llegar a las conclusiones que la Biblia revela? ¿O preferirás seguir en tu zona de confort, haciendo caso omiso a lo que has escuchado? Nosotros rogamos a Dios, el Padre, que estas reflexiones sean el estímulo que te lleve a un estudio profundo de las Escrituras y que con ello afirmemos nuestra fe y esperanza en aquel que murió en la cruz para nuestra salvación, el verdadero Hijo de Dios. Y no creamos en el Cristo Trinitario, el cual no puede salvarnos. Terminamos con las palabras del pionero Holt, que nos dice: las posiciones inconsistentes sostenidas por muchos en relación con la Trinidad, como es llamada, ha sido sin duda la causa primordial de muchos otros errores. Puntos de vista erróneos referente a la divinidad de Cristo son actos como para conducirnos hacia el error en cuanto a la naturaleza de la expiación. Bueno, solo reafirmamos las diferencias e implicaciones de cada una de las posiciones cristológicas que hemos expuesto. La palabra de Dios es bastante clara al dar las pautas divinas para salvarnos. De nosotros depende qué posición tomar. Nuestro deseo es que todos los que escuchen este tema decidan por lo que Dios nos ha revelado. Por ello termino rogando que sea el Espíritu Santo de Dios el que nos convenza de pecado, de justicia y de juicio. Dios te bendiga.